Ana, ¿qué te trajo a una edad muy temprana a México? Y me dicen, ¿estás bien flaca? Vente a comer. Quería decir mariscos, pero en lugar de mariscos dijo mariscos. A veces pienso que es mi destino de la vida. Yo trabajaba como modelo, bueno, estudiaba en mi país y siempre era mi sueño ser modelo, entonces yo tenía contratos en diferentes países y siempre quería ir al Corea del Sur. Pero allá también la gente son más como disciplinados, entonces, y fue el momento cuando yo terminé mi universidad y mi agencia me dijo, Anita, la temporada se cerró y no tenemos muchas opciones para ti. Si quieres, la única opción a donde puedes ir de modelaje, están proponiendo un contrato en México de agencia Queta Rojas, no sé si has escuchado, y puedes ir por 4 meses. Y yo dije, no. Yo dijo, ¿cómo voy a ir? México es cactus, tacos, tequila, pero si hay modelaje, o sea, ¿qué hay, no? Me dijeron, sí, de hecho, o sea, es muy buen marketing de comerciales y demás. Y a mí, aparte de las fotos y fashion y todo, a mí me gustaba más es acción, o sea, actuar, porque yo también estudiaba en mi país en teatro. Entonces, salir en comerciales sí me interesaba. Entonces yo dije, me da miedo, pero me encanta arriesgarme, ¿sabes? Entonces sí, en 2012 llegué a México en junio por contrato con Queta Rojas de agencia. Órale, 2012, llegamos en el mismo año. Yo llegué unos meses después. ¿En qué mes llegaste tú? Creo que agosto fue. Ok. Agosto y llegué a Guadalajara. ¿Tú llegaste directo aquí a Ciudad A de la México? Ciudad de México. Ok. Sí. Y yo recuerdo este momento cuando no había Ubers, no había tantos extranjeros, ¿no? Habían la gente de Argentina, o sea, de Latinoamérica, sí. El modelaje era muy diferente. No le gustaban las niñas flacas. Yo recuerdo que llegué a mi primer casting de Fashion Week. Antes llamaban Mercedes-Benz Fashion Week. Llegué y me dicen, ¿estás bien flaca? Vente a comer y todo. Y yo dije como que, pero así es Fashion Week en New York y todo, o sea, ¿de qué hablan? Y dije, no, estás bien flaca. Y no me aceptaron, pero yo iba a todos los castings, a todos. Entonces, recuerdo que hasta el día de hoy, recuerdo el nombre de esta diseñadora que ahora ya tiene su tienda y es muy reconocida, Lorena Sarabia. No sé si ubicas, de hecho su tienda ya está en Polanco. Ella es lo que me descubrió, me dijo, esta niña me gusta. Y yo hice primer fashion video como apertura de Mercedes-Benz Fashion Week de año 2012 y me grabaron y de ahí los demás diseñadores dijeron, yo quiero a esta niña también, yo quiero esto. Entonces, así gracias a los diseñadores yo entré en Mercedes-Benz Fashion Week como la niña, decir rara, flaca, no sé, como europea, ¿no? Entonces yo hice 6 diseñadores y no me querían en el casting. Órale. Entonces sí, yo estoy agradecida a Lorena Sarabia que vio este talento dentro de mí y me permitió hacer esto. Antes comentaste que, bueno, tenías cierta imagen de México, ¿no? ¿Cómo chocó esa imagen con la realidad cuando llegas aquí y realmente conoces México como es? Obvio que yo creo que, no sé cómo es ahora, pero antes a cada extranjero, o sea, no sé, a nosotros llegaban estas películas hablando de, no sé, de cosas así feas de México, que desaparecen la gente y más, o sea, como que está, no sé, como somalí, ¿no? Que estamos casi en somalí. Entonces, yo sí tenía algunas amigas que ya estaban trabajando aquí en México, entonces yo hablaba con ellas y me dijeron, Anita, o sea, o sea, también si sales en el aeropuerto de París, ahí también te pueden robar las cosas, Claro. ¿no? O sea, hay que tener cuidado, hay que saber a dónde vas, con quién sí, con quién no, o sea, cuidarse. Pero yo siempre pues, era la niña con conciencia y cuidarme, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, todos los castings me llegaban en español y yo no sabía nada de español y yo digo, ¿por qué? Si tienen unos modelos extranjeros en agencia, ¿por qué no me mandas en inglés? Entonces no, aquí fue el tema respeta idioma.
Y me encanta que los mexicanos son así. Y a mí mi choque fue como, o sea, yo, la niña de Ucrania, que vive en la frontera con Rusia, y como fuimos parte de Unión Soviética, pues nos obligaban a aprender ruso, ¿no? Entonces, y a veces nos dicen, hay que saber el idioma del enemigo, hablar ruso, ¿no? Claro. Entonces yo siempre pensaba que si un país está en la frontera, pues más o menos ahí cerca de la frontera, pues debes de hablar en este idioma. Entonces, por mi lógica, llegando a México, yo siempre me dudaba, ¿por qué la gente aquí habla español si están en la frontera con Estados Unidos y pueden hablar inglés? O sea, eso fue mi primer choque. Y otro, pues obvio que estar mucho cuidado, que nos enseñaron así el número de celular del taxi que llamar porque no había Uber en ese momento, entonces tú pides a la agencia, o si vas con más chicas modelos a un casting, tú agarras este taxi rosa en la calle y siempre así como que, ¿taxi barato? No sé si tú estabas aprendiendo, pero eso es lo que los mexicanos nos enseñaron. ¿Cómo taxi barato? ¡Taxi barato! Como que no sabes español y eso es lo que gritas. Y los taxistas se ríen mucho porque es taxi barato, ¿no? Eso es lo que como... Y sí, son primeros choques lo que yo como que no entendía. ¿Y hablabas español o algo? No, hablaba inglés y pues de ahí sí entendí que debo de aprender unas palabras en español justo para comunicarme con taxistas o en los restaurantes y demás. Entonces, sí. Yo pensaba, bueno, estoy aquí un ratito, un contrato aquí, un contrato por allá y ya. Como luego te ibas a regresar, tal vez. O sea, yo estuve aquí primero mi contrato era de 4 meses. Yeah. Primer mes me costó mucho trabajo ir a los castings porque en México como el mercado era diferente y llega una niña de Europa muy flaca, así fashion, entonces es algo como un choque para ellos también. Entonces, un mes fue muy difícil para que se acostumbran con mi perfil. Y luego, cuando ya yo empecé a desarrollarme, mi primer comercial fue de Cinépolis, luego Mercedes-Benz, luego yo hice la portada de la revista Vanidades. Entonces, poco a poco empecé a avanzar, entonces yo veo que ya se está acabando mi tiempo, apenas estoy desarrollándome aquí en México, está acabando mi tiempo, entonces yo hice la prolongación de mi contrato a 6 meses, esto fue como hasta fin de diciembre. Cubrí mis gastos, gané dinero y fui a Ucrania por vacaciones. Y luego pensaba que voy a ir a otro país, pero luego pensaba, no, hay que regresar a México y aprovechar el tiempo con los clientes que ya me conocen y me invitaban otra vez más por los contratos y demás, y así regresaba. Entonces, mis primeros 3 años en México, yo tenía contrato con mi agencia de madre en Ucrania y agencia Queta Rojas. Y 2 veces al año iba a Ucrania para las vacaciones, pero sí, primeros 3 meses trabajaba aquí, hice todas las marcas de como Liverpool, comerciales Pepsi, marcas comercial Centro Comerciales, no sé si ubicas, o sea, hice todas las campañas ahí. Y también en México, así como que cuando haces muchas campañas y apareces, se cansan de tu perfil. Entonces, después de 3 años, creo que ya me conocieron suficiente, se cansaron. Y también fue un momento cuando ya empezó a desarrollarse Instagram y redes sociales. Y la moda fue de los influencers, etcétera. Entonces, empezaron a contratar más influencers que modelos. Okay. Entonces, es de ahí donde ya yo empecé a pensar, a ver, si salgo de México, regreso a mi país y voy a trabajar de lo que yo estudié, o qué es lo que voy a hacer. Y ese es el momento cuando me ofrecieron un trabajo, trabajar como el PR. Y de ahí empecé un poco a aprender de Instagram y de redes sociales, de YouTube y demás. Órale. Alguien ahora en el en vivo que hicimos antes dijo que ya traías, o sea, que ya traes como la onda mexicana, ya te mexicanizaste básicamente. ¿Qué te mexicanizó en todo ese tiempo? Bueno, yo, o sea, justo cuando terminé mi contrato, depender de agencia, yo empecé a entender, vamos a decir, el juego de estar independiente aquí en México sin agencia, o sea, como freelancer, ¿no? Y manejar tu imagen, tu nombre solita. Entonces, cuando empecé a trabajar como PR y a organizar algunos, no sé, eventos y demás, entonces yo empecé a tener mis contactos de modelos a quien empecé a dar trabajo. Entonces, las modelos eran de, no sé, de Latinoamérica. Y como yo pensaba, bueno, si yo
extranjera que llegó a México y yo estaba recibiendo correos electrónicos en español y traducía así con traductor de Google, ¿no? A ver qué me dicen, cómo vestirme para casting. Entonces yo mandaba todos mis castings de mis clientes de trabajo a mis modelos. Como yo nunca era agencia, siempre era scout de talentos, así se llama. Entonces yo mandaba a ellas los castings en mi inglés. Entonces, no recuerdo quién fue, la niña de Venezuela o algo así, me dijo, oye, ¿no te da pena que estás aquí como 3 años y pues manejas trabajo de modelos y hablas inglés y no hablas español? Y yo, wow, pegó hasta bien, güey. Dijo, pero la verdad sí tiene razón. O sea, si ya yo estoy saliendo, estoy creciendo, estoy haciendo algo más fuera de modelaje y estoy haciendo mis propios proyectos y estoy comunicando con diferentes países, la verdad tiene razón. Entonces, de ahí yo solita empecé a aprender español, practicarme, buscar ahí, como sabes, aprender español en la casa. Cuando iba de vacaciones a Ucrania, ahí investigaba cómo es la gramática y practicaba. Y lo bueno de los mexicanos, que ellos te admiran cuando tú como extranjero empiezas a aprender español. No te burlan, no te hacen sentir como que menos. No sé si te ha pasado cuando hablas en inglés y siempre te dicen como que your accent is not that good for English, you know, y tú, pues, mejor hablo pues en ruso, ¿no? O sea, como que no voy a hablar y te hace si me entiendes. Ajá, y te da pena desarrollarse. Claro. Y aquí Sí. en México a veces dices una cosa y te pueden corregir bonito, lindo, pero con mucho cariño y decir, Sí. hasta hablas con acento, Sí. hasta el día de hoy hablo con acento, tengo errores, me da igual, pero recibo comentarios con mucho cariño porque amo para que me corrigen los mexicanos, pero dices como... te nace, ¿sabes? Como que no te regañan, te nace de amor, como Sí. que te corrigen, tú aprendes y estás mejorando. Una cosa, te voy a hacer una anécdota. Una amiga mía ucraniana que apenas llegó a México y apenas empezó a aprender español y fuimos a un evento donde, pues, sabes, a veces llegan en un evento de fiesta y te están tomando entrevista pensando que hablamos español y ahí como que, ¿qué te gusta de México? Ella así como que me gustan las playas, maricones, etcétera. O sea, que ella quería decir mariscos, pero en lugar de mariscos dijo maricones. Pero el mexicano entrevistador que estaba tomando la entrevista, o sea, solo sonreía así porque le daba tanto amor y no corregía, pero ella con toda su cara así, ¿sabes? Me encanta la playa, maricones, entonces... Por eso sí, mexicanos son bien lindos con extranjeros. Sí, y son pacientes, justamente lo que dices con el idioma. Hace poco hablé con alguien de los Estados Unidos sobre eso porque para un proyecto, pues yo estaba entre español o en mi idioma nativo alemán o inglés. Y justamente le dije, no, es que mi inglés, o sea, hablo bien inglés, pero tengo el acento alemán en el inglés bien marcado, ¿Ah, ¿no? sí? Sí, y me dijo, no, sí, ¿sabes qué, güey? Los gringos son, o sea, nosotros los gringos somos bien mamones con eso. Sí, Y si lo sí. piensas así, como quien realmente lo pegó duro, o sea, fueran los peleadores de UFC tal vez, pero con acento ahí, en los Estados Unidos son muy pocos realmente. Hay Como, diferentes acentos, o sea, tampoco no puedes pelear con un acento de Gran Bretaña o ajá, americano. sí, Y también, no sé, lo mismo de Estados Unidos, cuando llegan también tienen diferentes. Yo he viajado en muchos países ajá, y en cada país también hablan diferente en inglés. claro. O sea, como que a nosotros en Ucrania, no sé cómo en tu país, pero por ejemplo nos estaban diciendo que debes de ser 1, 2, 3, 3. Three. Yo llego en Japón, y, no sé, en India, en China, siempre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, y yo acostumbré de ahí y llego, y algunos de Estados Unidos hablan así como 3, 3. Y yo también digo, no, it's 3. Y entonces es como que, ok, como que hay como conflicto, ¿no? Un Sí, poco sí. como cada quien quiere salir como que, eso sí, eso sí. Sí. No, aquí sí, incluso a veces puede ayudar un poco más, ¿no? Que, o sea, a veces yo incluso intento como esconder mi acento, pero nunca lo logra al 100%, ¿no?
Porque ya luego, no sé, a veces como me dicen, no sé, ¿de dónde eres? Y yo digo, no sé, que yo soy de Chihuahua. Chihuahua, sí. Tengo una amiga también de Ucrania y cuando preguntan dice, yo soy de Chihuahua y lo creen, o sea, con su acento. Ah, órale. Sí, pues sí, es lo más creíble para ellos. Ah, ok, entonces es uno bueno, pensarán con tu amigo una de las güeritas ahí de los campos menenitas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, pero aparte el idioma está muy sabroso. También fue inspiración para mí porque cuando tienes un novio mexicano, Ujú. y en ese entonces yo ya tenía novio mexicano, él hablaba muy bien en español y también groserías. Yo escuché cómo hablaba con sus amigos, muy sabroso. Era productor de la música, entonces sí tenía muchas palabras, ¿no? Entonces de ahí también escuchaba y cuando peleamos, yo no, o sea, en inglés, ¿cómo vas a pelear? Sí. Fuck, 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 fuck. Sí. Qué aburrido, ¿no? O sea, cuando sales en mexicano, ta, 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 ¿no? Entonces sale más sabroso. Entonces, cuando ya de ahí yo aprendí, dijo, wow, yo puedo expresarme en español. Sí, no, pues, Bien. yeah, nuevo nivel desbloqueado. Sí, no, está padre. Y tú puedes crear tus palabras así chistosas, muy así cagadísimas y crear y hacer unas bromas. Y el mexicano te entiende y más mexicano empieza a reír como tú extranjero estás creando estas palabras, ¿no? Y no sé, es algo divertido. Por eso admiro mucho español. Y aparte español en canciones suena muy bonito. Sí. Algún músico, ¿no? Creo que como la mayoría se cautiva por el idioma, porque lo escuchan, no sé, en alguna canción y dicen, no manches, suena bien padre. O Lo sea, por quiero ejemplo, aprender. ruso también, o sea, idiomas que yo sé, ¿no? Ruso es muy fuerte, ¿no? Es como así. Y ucraniano también es como suavecito, como español. Entonces yo creo que si me vas a decir elegir, yo creo que ucraniano y español son muy idiomas románticos, así bonitos, suavecitos, como una canción. Ok. ¿Cómo fue para ti el proceso de adaptación cuando llegas acá respecto a, por ejemplo, mentalidad, hacer amigos? Bueno, yo siento como ustedes los ucranianos, sí tenemos cosas en común, o sea, alemanes y ucranianos, ¿no? Somos, Yo pienso que ustedes más duros, ¿no? sí, tal vez. Más duros. Más, Sí. sí, sí, sí. Eso era mi tío. No, me prohibieron hablar de mi tío. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. Dios mío, espero que nos perdonan los judíos. Fue una vez Halloween Ajá. aquí en México y pues aquí la gente le encanta vestirse y todo. Y bueno, yo tenía una amiga ucraniana, de hecho de mi ciudad, Poltava en Ucrania, está muy chistosa la niña. Y como que no tenía su outfit comprado. No. Yo dije, Ya por adivinar. y yo dije, güey, ¿de qué te vas a vestir? Y me dice, no sé. O sea, agarró un, ¿sabes? Camuflaje mío de verde. Y luego dice, güey, voy a ser el Hitler. Y yo dije, no mames. No, Dije, güey, yo nunca he visto que alguien en México se viste en esto. O sea, pero sí hay videos virales, ¿eh? yo nunca he visto que alguien tiene un personaje así. Güey, se vistió en Hitler. Luego te busco para que tú puedas poner aquí en el videito para que puedan imaginar qué cagado fue. O sea, lo pintó aquí, o sea, sus, ¿cómo se llaman? Bigote, así. Llegamos al antro y se nos olvidó. El antro, güey. No sé. A mí me daba mucha risa, ¿sabes? Y ella también, o sea, pero se nos olvidó del tema de la guerra de los judíos, que esto es nada chistoso, me explico. Y cuando llegamos, aparte, teníamos amigos judíos, no pensamos en ellos. Y cuando llegamos en antro, entonces ella así como que vamos a tomar shot, y así con estos movimientos, etcétera. Y ellos así como que, güey, estás loca, estás pendeja, o sea, ¿qué haces? O sea, esto no se puede, o sea, no entiendes. Y nos entendimos próximo día. Yeah. Y yo digo, güey, te la cagaste. Te la cagaste porque te pasaste.
Pero sí, esto fue muy chistoso. Pero justamente hay un video viral de un gringo, creo que es gringo, ¿no? Y los gringos también tienen un poco últimamente esa cultura de ofenderse por todo, ¿no? Ese de, hoy no Ajá, puedes decir ajá. esto ni aquello. Por fin empezaron a tener buenas bromas, ¿no? Y bueno, el gringo pasa ahí por México y es algo, no sé, yo creo que Halloween y todos están disfrazados. El gringo de repente voltea la cámara hacia un güey que igualito, o sea, como con así, ¿no? Con el bigote, hasta le echó ganas al uniforme, no sé dónde lo consiguió, Sí, en lo la pusieron lagunilla, no sé, pero o sea, parecía original el uniforme. Y el gringo diciéndolo al mexicano, ¿no? O sea, aparte le hablaba en inglés, dude, you can't wear this, o sea, güey, no puedes ponerte eso, y el tipo así, pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí, del momento se ve como chistoso, o sea, Claro. como tú puedes convertirse en ese Claro, sí, personaje, sí, pero sí. se nos olvida, bueno, Sí. éramos jóvenes. Yo Sí. creo que pues todos somos humanos y de jóvenes, Claro. por broma, por divertirse y luego, me la cagué. Pero Sí. bueno, ya crecimos y como un ejemplo sale por ahí para que cada quien reaccione a lo suyo. Exacto. Ya el próximo Halloween ya no te vas a disfrazar tú. Como No, ya dijiste. no nos disfrazamos de ni Hitler, ni de Stalin Putin, ni tampoco. de Stalin, ni de nadie. Ningún dictador. Menos Kim Jong-un. Eso sí tengo la duda. Un día Uy, quiero... no mames. Pues, sí, está bien El gordito, ¿no? Está bien chistoso. Ay, sí. Creo que eso... ¿Cómo lo harías tus ojos? Pues sí, está cañón, ¿eh? Creo que habría que... ¿Cerrar más? Sí. ¿O vas con los ojos cerrados? Sí, sí. Es que luego hay máscaras muy buenas, de silicón, sí. creo que son, ¿no? Como... Sí. Y no manches, o sea, parece muy cañón. Debes de hacer esto. Aparte, como eres alto, flaco, nadie te va a reconocer. Sí. Como Kim Jong-un. Y no, pues si hay un lugar donde sí lo puedes hacer y la gente no te lo toma mal es en México, porque Para aquí que se ríe no de la sales, tragedia. o sea, pegado, imputado ahí, como que no. Los misiles, voy a presionar el botón rojo. No, sí, está cañón. Ay, ¿cómo llegamos a ese tema? Ni ¿Nos sé. ayudas en postproducción? Estábamos hablando de los choques culturales, ándale, sí. Bueno, una cosa. de idioma, de cosas así. Sí. O sea, habían cosas, o sea, diferentes. Sí, exacto. De idioma, ¿no? De Ajá, idioma. de idioma, mentalidad, por ejemplo. Mentalidad. Eso. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Ahorita? ¿Sabes? Bueno, ahorita ya estoy más, ya sé cómo, o sea, en México, yo como ucraniana, que somos muy disciplinados, muy responsables en el trabajo y demás, yo entiendo que puedo tener 2, 3 proyectos en misma temporada. Uh-huh. Porque mientras unos están diciendo ahorita te voy a hacer mañana, yo estoy con otro proyecto, ya estoy moviendo. Estás balanceando. Entonces yo como sí, que aquí, sí. como van para allá, entonces ya estoy al mismo tiempo ocupada y llevo 3 proyectos, ¿no? Esa es la ventaja. Pero lo que malo es que son un poco lentos, mexicanos, como que no sé si, no puedo, sí responsables, pero lentos, o sea, siempre debes de empujar y estar atrás de ellos y perseguir con las cosas para que lo hacen, como que están muy relajados, o sea, como que, bueno, ahí vemos, mañana, a ver si mañana despierto y veo qué está pasando. Creo que eso me costó mucho entender qué es lo que está pasando, porque pensaba ahorita es ahorita, y pensaba que es mañana, y no llega este mañana ni ahorita, entonces pierdes el tiempo. Y yo entendí, pues esto está dentro de la cultura, esto no puedes cambiar, entonces empecé a acomodar con mi temperamento, con mi mentalidad, con mi educación, en mejor manera que puede funcionar para mí. Es justo lo que te dije, que ahora puedo tener varios proyectos, llevando en mismo tiempo, mientras uno está atrapado por alguna cosa o está llevando lentos, ya estoy aquí. Y así como que... Balanceando, sí. Como más... Un sistema más antifrágil, ¿no? Donde sí, aquí... Y puedes estar allá, un poquito para allá y tener a veces como... Modelaje para mí ahora es hobby. Entonces yo en mi tiempo libre, cuando algo está paradito, no sé, yo...
si tengo tiempo, yo voy a hacer modelaje de tal marca que me interesa o haciendo mi blog en Instagram o algo. Sí. Sí, eso también aprendí, pero después un tiempo al observar como amigos mexicanos que tienen negocios, ¿no? Y ya como vi como que nunca sabes, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un negocio de bicicletas, ¿no? Pero ese güey nunca sabía si realmente mañana, o sea, él pidió, no sé, 500 bicicletas para ponerlas en su tienda, pero nunca sabe realmente cuándo le llegan, ¿no? Entonces siempre el güey estaba improvisando, ¿no? Y también entendí eso de cómo, o sea, en Alemania sabes exactamente, ya te dicen, no, Sí. tal día, tal hora te voy a entregar 500 bicicletas, ¿no? Y aquí es bueno. Siempre debes de tener plan. Sí. A, B, C, D y Z. Sí, ¿Sabes? sí. Así es. Pero yo estoy agradecida con México. Fue muy buena escuela de lo que yo pasé aquí y muy bien. ¿Sabes qué también lo que a mí no me gustó como era modelo? Y para mí, como desde niña, siempre era sueño ser modelo y todos estás soñando. Como que faltaban mucho respeto aquí antes. Por ejemplo, tú vas al antro y te dicen quién eres, o sea, de qué te dedicas. Y tú dices, soy modelo, ¿no? Con ojos así, feliz. Dicen, o sea, como que no te vean que es un trabajo respetable o no sé, como que te vean menos. Entonces yo sentí mal porque yo pensé, ¿por qué? Es como, es algún sueño, ¿no? Es un trabajo lo que estás haciendo y etcétera. Entonces, pues yo no quería dejar hacer lo que yo amo hacer. Entonces a veces en los antros así sí me preguntaban y yo estaba diciendo, inventaba que estoy estudiándome, haciendo negocios y demás cosas. No, pues, y aparte me di cuenta que hay muchos mexicanos que estaban mintiendo. Y lo que me pareció muy raro que mi primera fiesta en México fue que me acercaban los hombres y empiezan a presumir las cosas, así como que yo tengo la casa en Acapulco, y más, y yo como que, ¿y qué? O sea, yo también tengo casa en Ucrania, ¿sabes? Entonces, como que yo no entendía, porque, no sé, en Ucrania, por ejemplo, cuando alguien te está ligando y llega, o sea, llega en una forma muy interesante, atractiva, extraordinaria, ¿no? Es una plática de lo que llegas. Y aquí en México siempre eran como que, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y así llega, tengo caballos, tengo Acapulco, y es como, ok, o sea, como que, ¿sabes? No sé si te querían como comprar o impresionar con material lo que tienes. No quiero decir que todos, no, pero eso es como que primero lo que no entendí. Y luego me di cuenta que están impresionando, están mucho prometiendo y en algún punto están mintiendo. Claro, sí, hay... No sé si es correcto palabra mentir, pero como que... Exagerar. Exagerando algunas cositas, ¿sabes? Sobre sí mismos. No todos, no vamos a exagerar, pero sí hay algunos como... Y pues de ahí yo entendí, pues si a alguien no le gusta mi trabajo, yo hago lo que me gusta, entonces yo estaba siempre, ¿de dónde trabajas? No sé, yo estoy estudiando, estoy trabajando en tal. Y luego como que te quitan las ganas de hablar en el antro, ¿sabes? Pero te digo que no todos, porque algunos... Eso es muy buena estrategia. Pueden anotar como un tip. A veces llegas en antro y pues quieres estar con tus amigas o sola en la barra, escuchar la música, no quieres... O sea, lo peor es cuando alguien te llega en el antro y te quiere echar una plática profunda, no sé, del libro, de la historia, de la política y demás. O sea, sí podemos hablar, pero no en antro, como te estás gritando, Claro, ¿no? aparte Así, la música, ¿sabes? Como que, y no sé, te está escupiendo en tu cara, en tu... O sea, la situación está un poco rara, ¿me explico? Entonces, lo que se busca en antro es algo relajado, ¿no? Tal vez las pláticas deben de ser unos suavecitos o echar una bromita. Lo que yo me di cuenta que ahora, o sea, cuando llego en la barra con mis amigas, llega un güey que así como que le tira algo rápido, ¿sabes? Ni te pregunta cómo te llamas o te dice como que, estás tan bonita, me encanta tu outfit o algo, te luces desde allá, desde kilómetros, y se va. Eso le hace un gancho, ¿sabes? O sea, como que no te incomodó, no te hizo unas preguntas que siempre preguntan, te legó suavecito desde lejos, ¿sabes? O sea, y eso hace como que
Más sutil. Entonces tú le pones como, ok, este niño está por ahí, me llamó atención. Y más, o sea, es un tip, ¿eh? Para los niños o chicos lo que están ligando. Porque cuando un hombre que llega y te empieza así como que... ¿Qué opinas? ¿Quién tuvo la culpa de la segunda? No, de la Primera Guerra Mundial, así, así. No, o sea, hay unos que llegan... A mí me encanta temas que podemos hablar de literatura, de, no sé, de historia, me encanta. Yo te puedo contar y de la Segunda Guerra y de la guerra, de lo que sea, lo que quieres. Pero no en antro donde yo Pues llego, quiero escuchar la relax, música, ¿no? estar así relax, Claro. porque en una hora ya me voy a dormir y no quiero, ¿sabes? O sea, Sí. creo que estos temas se puede hablar en el bar, restaurante, algo donde sí se puede tener la plática, porque también son temas importantes, ¿no? Porque si no escuchas la opinión bien de otra persona, va a salir muy raro. Sí, 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 la verdad que sí. Oye, ¿cómo lo llevas aquí con la comida? Porque también yo probé comida ucraniana ya, de que me encanta. Echan crema, o sea, lo que para los mexicanos es la salsa, para ustedes es la crema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mayonesa. ¿Mayonesa también? Depende de temporada, Ok. ¿no? Hay que tener la grasa para no tener frío. Una extra capa. ¿Cómo le adaptaste aquí a la cocina mexicana? Sí, antes te voy a contar una anécdota real de mi vida. Yo antes en mi Instagram tenía recetas de la comida ucraniana y platos mexicanos que estaba cocinando. Entonces, hay una ensalada que se prepara con capas. O sea, por ejemplo, la capa de salmón, la capa de betabel, la capa de, no sé, cebolla. Y con cada capa debes de poner mayonesa. Es una ensalada para invierno. ¿Okay? Tenemos una parecida en Alemania. ¿Sí? Schichtsalat. Ok. Aquí vamos a dejar también el videito para que la gente entienda de lo que estoy hablando. Entonces, cada capa debes de poner mayonesa. Entonces, yo estaba haciendo esto. Entonces, este video llegó, no sé, a 1.000 millones de vistas, donde la gente empezaron a decir, ¡te faltó la mayonesa! Porque es cada capa mayonesa, etcétera. ¡Te faltó la mayonesa, Anita! Me encanta humor mexicano. Siento que es algo también parecido a ucraniano, ¿sabes? Burlarse. Y tú puedes burlar de ti mismo y esto significa que estás sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón. No te preocupes. De la comida, ¿no? Sí. A mí me encanta el elote y primeros años, o sea, yo no entendía por qué echan picante al elote y mayonesa. Elote es lo que te puedes comer así solito. Y luego con tiempo empecé a agregar poquito, ¿no? Limoncito, quesito, spicy y pues ya agarré la onda. Lo mismo con tacos. No me gustaban los tacos, no entendía sabor. Pero ¿sabes cómo me llevaron a un lugar? O sea, vas a la fiesta, estás bailando hasta las 4 de la mañana, no sé, ya te da hambre, ¿no? ¿Dónde vas? O sea, tacos. Y esa es la mejor manera de enseñar a un extranjero que es tacos. Porque ya tiene hambre, quiere comer algo y pues hay que llevarlo en un lugar bonito. Pero me llevaron ahí en la calle de Álvaro Obregón, hasta el día de hoy recuerdo. Y ahí comí tacos. Bueno, empecé con, ¿sabes? Pollo, papas y la salsita verde y así como que el taco de la niña, ¿no? Y de ahí sí me gustó y de ahí entendí el sabor de taco. Pero ahora a mí me encanta tacos de pastor. O sea, si voy a pedir taco de pollo, es como, qué gay, ¿no? A mí me encanta gringa de pollo. ¡Ah! Perdón. Pero le pongo un chingo de picante para que no sea tan gay. ¿Verdad? El picante está riquísimo. O sea, ahora, o sea, yo puedo comer picante, sin parar. ¿Sí? Ahí hacemos un reto si quieres. Yo encantado. Y eso en la cocina ucraniana, el picante no es tan o sea, ¿no? Para temporada de verano sí estamos utilizando ensaladas como más ligeritas porque es mucho calor, ¿no? También tenemos unas sopas que se llama okroshka, donde se prepara con pollo, por ejemplo, verduras, y se hace como una base
de kefir. ¿Sabes Ok. qué es kefir? Sí. No sé cómo explicar en español para... Kefir, bueno, aquí también a veces se pone a Sí, comprar, ya ¿no? En el últimamente, supermercado. últimamente venden Sí. kefir. Entonces se prepara con kefir y está fría. Y ensaladas así light, pero cuando es invierno, sí, ahí ponen mayonesa. Es como una comida mucho más sabrosa, porque debes de tener calorías para lidiar con el frío, ¿no? Sí, la neta que Y sí. las salsas no. Pero ¿sabes qué? O sea, a mi mamá le encanta la salsa. O sea, llega en México y primero me pide tequila, salsa y, ¿cómo se llaman? Chapulines. Chapulines. Güey, come, o sea, con cerveza y chapulines. Y cuando voy a Ucrania me pide chapulines. Y todos me dicen, comanita, te van a parar en el aeropuerto. Espero que nadie nos está viendo Ah, no pasa nada. del aeropuerto. Y si la reconocen, dicen, ah, no pasa nada. No Es buena revisen onda. mi maleta, por favor, porque ahí siempre traigo mis chapulines unos kilos, porque lo llevo. Mira, o sea, los mexicanos no te van a decir nada. Tú puedes salir del país con los chapulines que quieras, pero si tú, o sea, entrando tú a otro país, ahí es el tema. Ah, qué bueno que no entienden español, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero sí, eso es lo que mi mamá pide, salsas, porque regala salsas también a nuestros amigos, tequila como de bienvenida, que ya yo voy a Ucrania, y chapulines. Nos encanta comer chapulines gorditos, así sabrosísimos. Órale, qué curioso, ¿A porque ti sí. no? ¿No te gusta? Pues mira, me como unos chapulines, como sale guisado, ¿cómo es? Sal de gusano. Gusano y así. Pero pues uno, dos y ya. O sea, bueno, sí Uf, están, o sí, a hay nosotros le guacamole encanta. con, sí. Pero así como botana nunca le agarré Lo bien el único gusto. que a mí no me gusta y que los mexicanos me perdonan, pero voy a ser súper sincera, honesta, transparente. ¿Cómo se llama? Pozole. Pozole. Me cuesta mucho trabajo entender. O sea, puedo comer poquito que es con pollo, sí, pero lo que viene con la carne o cerdo o algo, chicharrón ahí adentro, no me gusta lo que es grasoso Pesado. y sí es pesado y me choca mucho este sabor, no entiendo. No puedo decir que es mi sopa favorita. Ya. De las sopas mexicanas favoritas me encanta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue todo. Descríbela, ¿cómo es? Que viene, o sea, está picante. Sopa azteca. Sopa de azteca y sopa de fideos. Ajá. Esa me encanta. Sí. ¿Y cómo fue eso de que, o sea, cuando empezaste a comer picante, porque para muchos primero es un shock, ¿no? O sea, yo también me tuve que acostumbrar de poco a poco, pero ya luego estaba bien así, ah, como casi adicto, ¿no? Como sentía como algo incluso Yo que creo hacía que en mi debes de cabeza, ¿no? tener amigos correctos mexicanos. Sí. O sea, o tener novia mexicana o novio mexicano, amigos mexicanos que son, la mayoría son que aman su cultura, son muy patriotas y aman su comida y todo. Y la manera en la que ellos están explicando, demostrando cómo comer, cómo sabrosear la comida, esta salsa, creo que esa es la manera que nos enseñan donde no puedes dar la vuelta atrás, ¿sabes? Te dices como, sí, tiene razón, güey, ¿sabes? Yo creo que es eso. Porque en mi manera, o sea, cuando yo me llevaba con extranjeros, ahí chicas modelos, yo no me acercaba con tacos hasta que empecé a tener mi primer novio mexicano y me dijo, a ver, vente, ahora vamos a hablar serio. Y te voy a enseñar qué es tacos, qué es salsa y cómo es la onda, ¿no? Y de ahí ya empecé a entender y dijo, güey, la verdad sí. Echar limoncito en todas las cosas así, salsa verde, no, o sea, Otra onda. sí. O sea, ya te sientes como mexicano. Sí. ¿Qué sientes como hoy en día cuando, o sea, la gente seguramente también te pregunta, ¿no? Esa típica pregunta aquí en México que nos hacen, ¿de dónde eres? O no, ya no te lo preguntan. La mayoría yo creo que sí, ya saben que soy ucraniano. Algunos que no me conocen pueden equivocarme y me dicen, ¿cómo eres de Brasil? Ok. Y yo digo, no soy de Brasil. Y algunos así como que escuchan acento y por otro lado a veces escuchan como que sí tiene la onda mexicana y como que tienes
papá mexicano, mamá extranjera Ok. o algo. O sea, como que, ¿sabes? Por ahí sí, a veces me preguntan, ¿eres mexicana? O sea, como que, pero hacen como que no eres mexicana, pero eres mexicana. O sea, como que han nacido aquí. O sea, sí se confunden un poco. Pero Claro. sí, se escucha mi acento, obvio. Es difícil quitárselo. Bueno, y cuando hablas con personas, por ejemplo, que, o sea, actores o actrices de telenovelas, ¿no? También vienen mucho de todo el mundo, vienen aquí a México a actuar y les ponen como un curso de ¿cómo es? Neutralización de acento. A mí me Sí. encantaría hacerlo algún día. A mí también. Yo he escuchado a muchos amigos, amigas que justo cuando llegan a México y van directo a este curso, Ujú, y te digo que no solo europeos, o sea, de Argentina, de ujú. otros, o sea, Ándale. de Latinoamérica, o sea, lo Sí. quitan por completo para que justo tienen acento así mexicano, o chilango, ¿no? Ah, sí. Así. Y Como- ¿tú qué crees? O sea, yo pienso que acento mexicano es más bonito que de cualquier otro país. No A mí sé. también me gusta más. O sea, sobre Es todo como para más aprender. limpio, ¿no? ¿No Sí, crees? súper. O sea, es mucho más limpio. Es algo que, no sé, como alguien hay regiones donde sí, luego se me complica, ¿no? Pero para aprender, el mexicano es el mejor. Imagínate si Sí. nos enseñaran no sé, el español de Chile, ¿no? O el español de... De Argentina, por ejemplo, También ahí está debes también. de show, Show. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es realmente, para Latinoamérica, es el mejor acento ese, Sí. ¿no? Cuando dices que eres ucraniana, ¿qué es normalmente la respuesta más común que tú recibes por parte de los mexicanos? Pues ahora como el tema de conflicto que tenemos, la Ajá. guerra, ¿no? Em, la mayoría de la gente mexicanos saben dónde se encuentra Ucrania. Ujú. Es muy pocos que dicen como, uy, sí hay guerra o algo, o sea, casi no hay, ya, no hay. O sea, todos saben dónde es Ucrania, saben que hay guerra y qué es lo que está pasando. Lo que pasa, con mucho cuidado me preguntan, ¿eres rusa? Y yo no soy de Ucrania. "Ah, discúlpame, así sabes. Pero sí, cuando dices que eres ucraniana te empiezan a preguntar. ¿Y de verdad el presidente de ustedes es tan bueno? ¿Y de verdad que ustedes, que Putin no está liberando a ustedes? Y yo, no se está liberando para nada. O sea, como que empiezan a hacer las preguntas de la historia, de política, o sea, quieren escuchar nuestra opinión. Ujú. Eso es lo que en último momento sale. Antes, solo la gente que sí realmente sabían geografía e historia y saben dónde es Ucrania y preguntaban por la comida más bien. Pero como que decía Ucrania y entonces, es parte de Rusia, ¿no? Y no se ofendía mucho porque no es. Ahora sí la gente sabe, pero sí el tema siempre llega directo, o sea, de historia, de política, cómo va el conflicto, cómo van. ¿Sabes? Y a veces preguntan, luego preguntan por la comida, pero yo creo que quieren saber la información como directa de la gente, qué es lo que está pasando, porque hay mucha información que no llega aquí en México. Ujú. Y mucha desinformación también, ¿no? Sí, O sea, y pues y la gente, pues entiendo que cada quien vive en sus cosas, ideas, metas, problemas. No cada día despiertan pensar en Ucrania y los ucranianos, ¿sabes? Claro. Entonces cuando encuentran una ucraniana en taxi o en restaurante, pues quieren saber algo. O a veces avientan y dicen así, como algunos que sí conocen, dicen como que, tienes el jugador de fútbol Shevchenko. Shevchenko, claro. Luego dicen como, tienen ese presidente chingón que tiene todos los huevos de oro, Zelensky. Y yo, sí, ese es. O dicen como que ese boxeador de Usyk está toda la madre. Y yo, sí, es él, sí. O sea, ¿sabes? Como Klitschko. que, Klitschko son hermanos, Sí. que eran antes, y ahora lo más popular es Alexander Usyk. Sí, es verdad. Sí, Ese es ahora el campeón. Y hay unos mexicanos que sí están apostando a él cuando está peleando, por eso sí. Entonces, a veces salen estas cosas, está interesante, sacamos el tema, pues vamos a hablar de Usyk, o vamos a hablar de box, de fútbol, de qué más, o sea, como que, ¿sabes? Y quieren saber, a ver, tú como ucraniana, ¿qué piensas de tal cosa, ¿sabes? O sea, qué curioso, a mí a veces me hacen cosas muy parecidas. O sea, ¿te también preguntan de Hitler? Siempre, sí, obvio. La historia, o sea, esa es la pregunta número 1.
La segunda es normalmente también de futbolistas, algo así, de Schweinsteiger, ¿no? Yo creo que solo... De cerveza, de También. salchicha rica. También, ¿Sí, sí, no? sí, sí. Sí, mucho de, de, de esos temas que ya como son como lo más popular, ¿no? De allá. Algunos tratan de pronunciar algo en tu idioma, pero dicen en ruso. Pero es entendible porque México tenía la relación amistosa con Unión Soviética Ujú. y pues no sé, tal vez algunos tienen padres allá o algunos tienen, no sé, familiares de Rusia, o sea, y pues idioma ruso era más popular, Ujú. ¿no? Que idioma ucraniano. Mm. Ahora sí tenemos una organización que se llama Casa de Ucrania, es una Ujú. comunidad ucraniana que promueve idiomas eslavas Ujú. y ahí sí puedes aprender ucraniano y aprender la historia de Ucrania y más cosas, o sea, ya podemos desarrollarnos y conocer algo más profundamente de nuestra historia. Lo que una vez aprendí, lo que me sorprendió, que no sabía, que Kiev, o cómo lo pronuncio La bien, capital, sí, ajá, Kiev, tiene más antigüedad que, por ejemplo, Moscú. claro. Sí. Primero que nada, Kiev estás pronunciando en ruso. Ok, ¿cómo En sería? ucraniano es Kyiv. ¿Cómo? Kyiv. Kiev, ¿cómo? Kyiv. Perdón, pero K. Kiev. Kyiv. Ajá. Ok, Kyiv. En ruso es Kiev. Kiev. ¿Da? Y sí, la historia de Ucrania empieza desde 960. Ujú. Ucranianos existían antes de rusos. De hecho, en mi canal de YouTube, Anita Shpak, y yo, cuando empezó la guerra y la gente no sabía la verdad, yo con todo mi esfuerzo empecé a hacer un video donde explico toda la historia paso por paso, desde dónde existe Ucrania, Rusia, qué es lo que vivimos y demás. Por eso, si a alguien le encanta investigar y escuchar y aprender, ahí pueden ver este video y sobre este video pues pueden investigar con las fuentes, ¿no? Entonces sí, Kiev existió antes de Moscovia. Y luego Moscovia, ¿sabes cuándo apareció? En 1300 y tanto. Ujú. Y pues de ahí como Moscovia, siempre ellos tenían como este momento, ¿sabes? De atacar. Ujú. O sea, siempre, todos los siglos. Guerras, atacar, robar territorios y demás, ahí vender, ahí robar. Entonces, Ucrania siempre como es el centro de Europa y tiene muchos recursos interesantes Ujú. y también salidas, entradas y demás. Era parte interesante, parte de Polonia Sí, antes y parte de Rusia. Entonces, claro. separaban, juntaban, separaban, Mm. ese es nuestro, o sea, así era. Pero Ucrania y identidad ucraniana y nuestro idioma existía desde antes. O sea, ahí también en este video explico sobre por qué, ¿no? Porque con argumentos hay nuestra bandera que existía, desde antes, monedas, desde antes que existía Moscovia, teníamos monedas donde ahí atrás de la moneda aparece nuestro símbolo, es herb ucraniano, es como se llama trezub, es un Ujú. símbolo, no sé si has visto este trezub. Ah, sí, Está así, ajá, sí, ándale, exacto. como un tenedor, ¿no? Sí, ok, ajá, sí. Ese es nuestro símbolo. Entonces, este símbolo existía mucho más que Moscovia. Entonces, con estos datos y estos argumentos, tú ya te vas a empezar a juntar la información y te das cuenta que ucranianos y la identidad ucraniana y nación existe mucho más antes que Moscovia. Simplemente, sí, ellos tenían mucho más poder y, de hecho, esa parte que es República Autónoma Crimea, lo que está anexada por rusos, Sí. eh, antes era parte, o sea, es República Autónoma, pero estaba conectado con Ucrania porque geográficamente está correcto y también por la logística de la luz, de agua, todo lo que llegaba, Ucrania cuidaba esta parte, ¿sabes? Cuando Caterina II Ujú. lo quitó, o sea, lo puso de Rusia, pues se descuidó mucho esta parte. Entonces, por eso regresaron a Ucrania. Pero siempre era República Autónoma. Y más si vamos a leer sobre Crimea, en 1861 fue la guerra donde los rusos siempre hacen misma estrategia. Ellos llegaron a este territorio, quitaron la gente que pertenecía a este territorio, son
Tártaros, ¿no? Tártaros, sí, gracias, tártaros. Lo quitaron de las casas y pusieron ahí rusos, búlgaros, etcétera. Lo mismo ellos hicieron ahora con Donbass, que está ocupado por rusos. Ellos empezaron a meter ahí rusos y desquitar. Muchas amigas mías que vivían en Donbass y sus familiares que tenían casas, negocio y demás, cuando llegaron los rusos, lo que ellos hacen, pues desquitar el dinero de los empresarios, ¿no? Entonces, había una amiga mía que, pues mira, tenía 2 hermanas y un hermano. Entonces, es una familia muy grande. Ellos tenían ahí negocio y pues llegó un chisme donde dijeron, ustedes váyanse aquí, déjanlo todo aquí, porque si no van a matar, van a cortar los dedos, pero le van a desquitar de todo lo que tienen. Entonces, ellos agarraron toda la familia y se fueron aquí a empezar todo desde cero. Y todos los empresarios que vivieron en Donbass, pues, quien se puso ahí como esclavo, ¿sabes? Se quedaron de esclavo. Quien no, pues lo mataron y ahí terminaron mal. Pero ellos llegaron para tener poder ahí en ese territorio y luego llenaron con los rusos. Y luego llegan y dicen que esto es territorio ruso. Y ellos siempre estaban haciendo esto. Entonces, todo esto hay que investigar para que la gente entienda de dónde vienen las cosas. Pero todo es como, ¿sabes? Es poder. Ellos siempre querían tener ese poder. Expansión de su territorio, ¿no? Sí. Sí. ¿Crees que en algún momento podría haber una reconciliación entre Ucrania y Rusia? Porque pues sí, en sí son 2 pueblos eslavos, ¿no? Culturalmente siento, aunque han tenido siempre, históricamente hablando, sus broncas, pero culturalmente están también cerca. El idioma está cerca también. Mira, pues tú eres de Alemania y tú no viviste la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero si yo te pregunto, ustedes evolucionaron muchísimo, ¿no? Y hasta el día de hoy, como yo te pregunté antes que empezamos podcast, tú dijiste, yo pregunté, ¿qué se siente la gente de Alemania después de la Segunda Guerra? Y tú me dijiste que culpa, ¿no? Y siguen educando a la gente que esto está mal, lo que fue, ¿no? No está bien. Alemania ahora está en Europa, en parte de Unión Europea, ¿no? Entonces, eso se llama evolución, ¿no? Y ya pagaron por su culpa. No sé si siguen pagando eso. No, ya no. Pero ya pagaron por su culpa. Y están educando a los niños y demás que eso no se debe de repetir. No es lo que estamos apoyando. Lo que pasa ahora en Rusia... Mira, a mí personalmente, a mí me duele mucho del tema, lo que está pasando en Ucrania. Me duele mucho pensar cómo hay niños que perdieron sus papás, hay niños que robaron, las casas perdidas. Imagínate que si tú vives con tu familia, o sea, con un trabajo, construyendo una casa y te roban o te desquitan y tú, no sé, hay historias tan fuertes que, o sea, yo he llorado muchísimo escucharlas, que una niña después de un ataque misil, 14 años, despierta y muere toda su familia. Y ella se queda ahí sola, sin familia, sin casa, y ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sabes? Está durísimo el tema. Entonces, es un dolor muy profundo, ¿sabes? De cada familia, de cada ucraniano. Y yo desde el inicio, cuando empezó la guerra, yo tenía enojo con todos los rusos, con todos, porque yo pensaba, ¿cómo ustedes no pueden levantar la voz? ¿Cómo ustedes no pueden quitar a este dictador tirano? Ustedes que no ven, no tienen la inteligencia de ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué nosotros sí podríamos cambiar el sistema? ¿Por qué ahí están evolucionando? ¿Por qué ustedes no pueden? ¿Sabes? Me daba tanto enojo de decir ignorancia de ellos, que decir, como, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ¿sabes? Y algunos agarraban las cosas y iban del país a encontrar un lugar más donde esconderse. No sé, por ejemplo, es muy fácil entrar aquí en México, no sé, en Cuba y otros países donde le dan permiso a la entrada más libre. Y yo tenía mucho enojo. O sea, yo dejé de consumir, hasta el día de hoy, no consumo ningún producto ruso. No recibo ningún dinero, ningún negocio de los rusos. Tengo algunas... Hasta ahora sí tengo algunas amigas rusas, pero estas niñas ya viven mucho tiempo fuera del país y su posición política está correcta. Están contra lo que está pasando y están en apoyo de nosotras y tienen estos valores de la vida, lo que
pues queremos perseguir, ¿no? Y eso es mi respeto a ellas, ¿no? Ujú. Pero respetan mi posición y no iban contra de esto, me apoyan, ¿sabes? Entonces, esto sí, pero no promociono ninguna marca, no voy a este restaurante, ¿cómo se llama? Colobok, porque consumir todo esto es apoyar a ellos para que ellos, vamos a decir, sobreviven, siguen comprando los drones que nos están atacando, siguen pagando los impuestos a su gobierno para que siga siendo esta guerra que ya casi va a cumplir 4 años. ¿Me explico? Entonces yo estoy contra esto y yo no apoyo. Creo que odio ya pasó, ¿sabes? Este sentimiento como, ¿qué más? O sea, tú puedes hacer, o sea, sí, yo sigo haciendo unos eventos por la causa. De hecho, en enero, 22 de enero, voy a hacer un concierto. Estoy trayendo un artista ucraniano que va a llegar desde Ucrania a hacer un concierto aquí con artistas mexicanos, donde vamos a apoyar con esta causa. El dinero se va al apoyo de los niños discapacitados aquí en México y en Ucrania, que ya perdieron sus casas. Y yo sigo haciendo esto, ¿sabes? Porque sí, yo pienso que, bueno, gracias a Dios, yo vivo aquí en México, tengo trabajo, tengo salud, gracias a Dios. Y si yo puedo, y si me nace, la verdad sí me nace, y quiero apoyar a quien está sufriendo, pues hay que apoyarlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo esto. Gracias a Dios nosotros estamos bendecidos en eso. Sí, en la vida a nosotros toca también muy difícil en el trabajo, tenemos nuestros problemas, complicaciones en muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú volteas y ves a estos niños sin papás o los niños que están creciendo y conociendo esta vida discapacitados, a mí me hace muy triste. Entonces yo tomé esta decisión que a mí sí quiero ayudar, me hace feliz, me hace muy bonito, no sé, es algo que quiero invertir. Y te digo que en el momento ahora no tengo odio a los rusos, pero no sé cómo llamar este sentido, o sea, es como, like, porque tú, o sea, ¿cómo yo puedo cambiar el mundo? A mí sí me duele mucho ver ONU que no hace nada. ¿Para qué existe esta organización que no puede parar a un dictador así? Porque, o sea, ¿quién puede escuchar estas tonterías de lo que él dice que OTAN quería atacar? OTAN nunca atacó. Bueno, no quiero tocar este tema aquí para que no ya veo los comentarios sí. de los geopolíticos. O sea, más bien, que somos humanos, o sea, queremos vivir, queremos estar en paz y nunca nos dejan en paz, nos dejan siempre en el momento de sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo estoy así como que los que están ahí encargados, que lo hacen lo que es posible, pero yo voy a hacer de mí como humano lo que depende de mí y ojalá que esto sea un ejemplo para los demás y pues que lo bonito que podemos ayudar y hacer, esa es mi posición. No consumir productos rusos, no hacer negocio con rusos, seguir apoyando a la gente de Ucrania y a los niños de México. Yo he venido a las casas de hogar de las niñas que crecieron sin papás. Es maravilloso cuando tú llegas y, o sea, quieres llegar a visitarlos y preguntas qué necesitan y te hacen libros, no sé, cuadritos, o le dicen como puedes pintar con ellos o puedes platicar con ellos o puedes enseñar cómo hacer maquillaje. Y cuando si llegas ahí y te están mirando y te están preguntando, todas estas niñas llenan, sus ojitos llenan de un sueño que quieren cumplir, ¿sabes? Y a mí me duele como que, Dios mío, o sea, ella está solita aquí y tiene tanto sueño que quiere salir de aquí, ser grande, porque cuando preguntas, ¿qué quieres hacer en la vida? Y cada una tiene sueño, y eso es increíble. Y tú cuando sales de esta casa de hogar, pues tú sientes como que, ok, yo hice un granito de ayuda, ojalá que más gente pueda hacer y ojalá que se cumpla los sueños de cada niña, niño que están ahí. Y por eso, no sé, a mí me siente sentir muy bonito con cada causa, con cada evento que estamos haciendo y es maravilloso el sentido y espero que esto pueda ser un ejemplo para más gente, no olvidar, ¿no? Que si tú estás bendecido, pues hazlo algo bonito. Como regresarlo, ¿no? Sí, porque yo creo que, o sea, universo todo se regresa, ¿no? A veces lo mismo que decimos que si tú estás ayudando a alguien sin pensar,
que yo te voy a ayudar y sin pensar que tú ayudas a mí. O sea, yo te ayudo porque yo quiero ayudar. Quiero sentir esta vibra bonito que te ayude porque pude ayudar, ¿no? Y tal vez mañana tu camino, si algo lo que no te cuadra, algo no te sale y alguien te puede ayudar sin esperar. Eso es lo más bonito y eso es la sobrevivencia, esta como fe, esperanza que nos puede llenar con algo luz bonito en esta vida, ¿sabes? No sé, pienso yo. Yo quiero vivir, porque hay muchas cosas malas en el mundo y creo que hay que llenar con algo bonito. Pues sí, sí, introducir una energía buena, ¿no? Y pues así, yo creo eso, que sí regresa después, ¿no? Bueno, si siembras odio, vas a cosechar odio, ¿no? Sembrar el odio o algo así, hacer algo malo es muy fácil. Hacer bonito es más difícil y creo que, no sé, es muy bueno. Yo creo que tú me entiendes lo que estoy hablando porque es una vibra muy bonita. O sea, no sé, cuando haces un regalito a la persona que amas y tú ves esta sonrisa, ¿cómo te sientes? Ay, qué bonito, ¿no? Sí. Cuando tú pegas a alguien, luego, ¿sabes? Esto está mal. Sí, hasta uno se arrepiente después, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú le dices algo, incluso solo un insulto, ya dices, ay, ya pobrecito, no le debería haber dicho eso, ¿no? Y creo que nosotros llegamos a este mundo es evolucionar, ser mejores y trabajar en nuestro humano para ser mejor persona. Sí, todos podemos equivocarnos, pero lo más importante es salir de esto, o sea, pensar dónde me equivoqué, por qué yo hice esto, de dónde viene mi enojo, ¿no? Aquí es la psicóloga. Puede comentarnos. Aprueba. La psicóloga, ¿sí apruebas? Sí, aprueba. Bueno, yo sé más o menos lo que predica, ¿ya? Pues sí, creo que sí, y como... Esa es evolución. Pues lo sí. mismo que Alemania, ok, vivió malo Sí. en Segunda Guerra, pero Sí. están evolucionando. Sí. Ahora justamente que comentaste esto, tuve que pensar en una cosa que creo que fue mi mamá que me lo contó. Mi mamá nació en el 57, es decir, dos años después de la guerra. ¿Cómo diría? En alemán sería mi bistío, es decir, el hermano de mi abuela, era piloto de combate. Bueno, ingresó al ejército de la Wehrmacht, ¿no? En los últimos meses, creo que, de la guerra, porque le lavaron el cerebro, tenía 16 años, falsificó la firma de su papá no le quiso dejar entrar. Falsificó porque dijeron, no, nosotros somos la mera raza, ¿no? La raza pura. Y entró al ejército. Obviamente, 16 años, no le dieron la capacitación que necesitaba. Y bueno, murió al final. Y mi madre fue después, no sé, en los años 70, creo que a Francia, con una organización, porque ahí está enterrado, ¿no? Mi tío. Para poner flores o algo así. Ella cuenta que los franceses, cuando vieron cómo llegaron, como en ese entonces, los buses los camiones de los alemanes los escupían, así, ¿no? Les tiraban cosas. Pero también normal, porque nosotros, pues sí, ¿no? Básicamente arrasamos Francia, los sometemos, fue una vergüenza para ellos. Después, obviamente, nos ganan a los alemanes, pero fue como mucho odio y en solo 50, ni siquiera, en 30 años, todo así volteó, ¿no? Hoy en día, hace 15 años, yo un año viví con franceses, ¿no? Y ya no hay nada de eso. O sea, obviamente haces bromas, ¿no? Entre franceses y alemanes. Todas las bromas que nos hacían, no, ahí viene el pinche nazi, me decía, no, ya, pues mejor ponte en tu tanque que solo tiene marcha de reversa, ¿no? Mejor saca la bandera blanca. Sí, o sea, yo regresando de tu pregunta, yo espero que rusos, o sea, cada persona, sabes si tiene enojo, pero cada persona, pues, al final quiere justicia. Los rusos, pues, pagan la justicia de la gente. 4 años que la gente, no sé, murieron, perdieron algo, que pagan su justicia, que se ponen a evolucionar, ¿sabes? No ser la dictadura, no cerrarse, dejar la guerra, o sea, ese es el punto. Creo que eso es de donde deben de empezar. Claro. Y luego vemos, o sea, yo creo que pues alemanes es un ejemplo donde alemanes lo hicieron muy rápido, reaccionaron muy rápido. O sea, pero ¿sabes? También porque nosotros estuvimos en ruinas, ¿no? Y llegaron
Bueno, hicieron una denazificación Sí. en Alemania, donde tenían listas. Ya luego incluso muchos nazis volvieron a sus trabajos, a ser un chingón en la empresa, en la administración, Hasta hoy es como políticos, un jueces. ejemplo para muchos. A ver, miren cómo Sí, los alemanes así están evolucionando y demás. pero fue como también no, o sea, muchos lo ven como que fue, o sea, fue un poco, no fue tan voluntario. Los gringos lo dijeron, no, pues, o sea, si otra vez les dejamos 10 años, ya van a empezar la siguiente Pero guerra, eso ¿no? es lo mejor o sea, hay una propaganda buena y mala. Sí, Vamos a llamar esto como buena propaganda, ¿no? La propaganda debe de entrar durísimo, fuerte, para hacer un así, ¿sabes? Porque si van a ser lento, todavía va a doler, vas a recordar. No sé, eso es lo que yo pienso. Rusia es un país muy, muy grande y es mucho poder hay, ¿sabes? Claro. Y no solo de Putin, yo creo que ahí atrás de Putin hay más personas que Claro. están interesadas en tener Rusia así, ¿sabes? Con control y controlar a la gente. No sé cómo se van a terminar las cosas. No sé. Yo estaba analizando muchas veces cómo vamos a salir de esto. No sé, yo ahora no veo la salida. Lo único que Ya. estoy rezando a Dios que por favor que cuide a mi familia, que da la vida y ojalá que salimos adelante, ¿sabes? Sí. Eso es lo único que puedo hacer Claro. como un humano, como todos, ¿sabes? Claro. Cuando yo he hablado con rusos y he hablado con varios, o sea, una persona me dijo abierta, bueno, no lo dijo frente a la cámara, pero sí me dijo, estoy súper en contra de lo que está pasando. Pero dijo, no, por favor, no lo vamos a grabar, ¿no? Y entiendo también, porque en otros casos, muchas veces siento como no quieren hablar del tema, ¿no? Como les da un poco, incluso les da vergüenza. Vergüenza. Yo también conocí rusos que iban con nosotros ahí. ¿Sabes? Hicimos estas reuniones en Chapultepec, de hecho, hasta el día de hoy. Cada domingo van ucranianos, mexicanos que nos están apoyando para informar a los jóvenes sobre qué es lo que está pasando. Entonces, desde inicio, cuando yo iba con ellos, ahí conocí muchos rusos que llegaban, los jóvenes, y me decían, yo estaba marchando ahí en mi país y me llevaron a, ¿cómo se llama? No cárcel, pero cuando, ¿sabes? Cuando estás haciendo algo. Gulag. Ajá, te llevan como unos 2 días ahí, ¿sabes? Ah, ok. Y pagas una multa. Ah, ok. Así lo conocí los jóvenes ahí. Yeah. Y yo dije, güey, te respeto. La verdad es fuerza. Luego, por otro lado, también hay que pensar, ¿no? Tú vienes en un país y tú debes de despedir a todo, salir de ahí para tener tu libertad de expresión. Por eso hay muchos rusos que son actores, cantantes, que no estaban de acuerdo de lo que empezó. Ellos salieron de ahí, se fueron y afuera del país están levantando la voz y educando a su gente diciendo que esto no está bien. Pero sí tienen miedo, ¿eh? Sí, y dices como que, güey, qué huevos, ¿no? O sea, es un gran respeto a esta gente. Ahí no puedes decir nada. Pero los demás que están aquí, sí, algunos sí tienen miedo. Sí. Y le da pena, sí le da pena. Y pues obvio que entiendes a ellos también. Y es donde tú como ucraniana no puedes transmitir este odio. No, es muy difícil. Y por eso mi odio sí paró, porque un poco empiezas a decir como que... Si uno llega y te empieza a decir, qué bueno que matan a ustedes. O sea, ¿a dónde vamos con este comentario, no? Sí. Con odio, con todo esto, no vamos a ningún lado. Vamos a hablar con argumentos, con opiniones, con respeto, con comentarios, ¿no? Está bien que nosotros tenemos libertad de expresión para opinar saludable, ¿no? Pues, con argumentos, una discusión sana, sí. Bien. Está bien que opinamos, hablamos, cada quien saca su conclusión, pero con respecto a los demás. Sí. No pasar de lanza y como que... Sí. ¡Te odio! Sí, no, es donde se desvía la conversación al final. Yo sé exactamente, porque hemos tenido aquí esa conversación. Bueno, hace 2 años tuve en el podcast Irina Fechenko. ¿Se llama? Es ucraniana, ¿no? Sí, es ucraniana. Sí, ubico, claro. Sí, también tocamos al final el tema
Y bueno, yo analicé los comentarios y la audiencia estaba súper dividida, ¿no? Algunos súper pro-ucranianos y otros, no, es que justamente lo que dijiste, la OTAN, es que es culpa de los gringos porque quieren atacar a Rusia. Yo creo porque que, o esto y sea, lo para otro. que, o sea, si quieren llegar, vamos a hacer discusión sana, solo escuchar la opinión de cada uno, ¿no? Ok, sí. O sea, vamos a decir, si tú estás diciendo que OTAN está atacando a Rusia, ¿no? Y yo digo que Bueno, no. es un argumento que leo bastante Ajá. en los comentarios. Y yo digo que no. Pero vamos a escuchar uno a otro, pero vamos con argumentos, ¿no? O sea, argumentos válidos, sin ofender uno a otro. Y investigar, leer, buscar, investigar. Sí. Ucrania nunca era parte de OTAN y no buscaba la entrada en OTAN antes de que en 2014 quitaron 2 territorios donde Crim. entraron ahí con una pistola así y te dicen ya vamos a hacer referéndum, donde, o sea, ¿qué clase de cosas es eso, referéndum? Que tú me aplicas una pistola y me dices que aquí yo voy a tener poder. Y te ponen ahí los tanques, los demás, y lo quitan tu casa, tu negocio, ponen otra gente ahí y dicen como que pues aquí viven rusos y lo venden en la propaganda. Claro que después de Ucrania quería apoyo de OTAN porque... No sé si debo de dejar este comentario por cualquier cosa. Lo que pasa es, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Los países empezaron a separarse de la Unión Soviética porque ya no funcionó, ya no estaban felices y el mundo ya se cambió, estaban evolucionando. Democracia, ¿no? Vamos a llamar, eso es lo que llegó en nuestro siglo. Entonces de ahí todos se separaron y quedó Ucrania, pues Ucrania con Bielorrusia dice como que pues nosotros también ya queremos ser independientes, o sea, ¿a dónde vamos? Es una pobreza, ¿no? Entonces, cuando estaban separados, Ucrania tenía bombas nucleares hechos por los ucranianos en nuestro territorio. Y llega a Rusia y dice, ok, si ustedes quieren separarse, pero regrésanos bombas nucleares. Y nosotros decimos, ok, te regresamos las bombas nucleares, pero con una condición. ¿Con qué seguridad nos vas a dar que no nos vas a atacar? Porque tú eres grande y nosotros somos chiquitos. Fíjate, los países que tienen bombas nucleares no se atacan, ¿no? Pues no se deberían, porque si no se Porque acaba el mundo. así como que respetan, porque si van a atacar, chinga tu madre, ya, pam, y o sea, eso no queremos llegar a esto, ¿no? Pero los países que no tienen bombas nucleares, es como en la vida, si te ves débil, te van a atacar, si te ves, sabes cómo defender, te van a tener mucho cuidado. Entonces, llega a Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y pues Estados Unidos dice como que, pues ya, regrésalo a estas bombas. Y nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a regresar? Y si mañana cambia el presidente que está actual y nos empieza a atacar, pues ellos nos van a eliminar. Y nosotros queremos proteger nuestra nación, comida, nacionalidad y patriotismo y todas las cosas que siglos y años se está construyendo. Y como podemos ver el siglo atrás, siempre querían eliminar. Entonces, ¿cómo vamos a creer en tus palabras o lo que nos estás prometiendo que no nos van a atacar? Entonces, luego llega a Estados Unidos y dice como que, no te preocupes, tú regresa las bombas nucleares a ellos y yo voy aquí, vamos a firmar un pacto que yo te voy a proteger de cualquier manera. ¿Para qué existe OTAN? OTAN existe justo para cuidar los países chiquitos y los países que están en OTAN es por cuidar, o sea, si un país como Rusia va a atacar a Polonia, ahí OTAN sale y va a proteger, pero todo hay como unos protocolos lo que siguen. OTAN no tiene derecho de la nada a atacar a tal país, no tiene. Todo lo que saca Putin es defender sus mentiras. Entonces, en 1991, cuando Ucrania llega oficialmente independiente, se firma un acuerdo donde regresamos las bombas nucleares a Rusia y con lo que Estados Unidos nos cuida. Y cuando empieza primer anexia de Donbass y Crimea, es donde teníamos un presidente que estaba así como que pues no quería levantar la voz, no quería luchar, ¿sabes? Porque sabe que si lo va a hacer, pues eso es una guerra ya total. Entonces estaba calladito, aparte
pues, mucha corrupción y demás. Entonces llega Zelensky y Zelensky no quería ser presidente. O sea, él sí es judío, patriota, como cada ucraniano. Y lo único, pues la gente esforzaban y decían, nosotros queremos que sea alguien de nuestro pueblo como tú y él hace las cosas bien. Y pues él, desde que llegó como presidente, él trataba de arreglar con Putin y decir, güey, ¿cómo vamos a arreglar las cosas bien, con calma? Y Putin decía así como, ¿tú quién eres? O sea, yo, años y siglos de KGB, o sea, yo lo que estoy haciendo y tú me vas a decir algo a arreglar, ni quiero escucharte. Él varias veces trataba de arreglar con él no quiso. Y él solo lo que decidió enseñar su poder y llegar a atacar completamente así como una guerra a Ucrania. Y es donde gracias a Zelensky, que no se fue del país, que cada quien, cualquiera puede ir del país y decir, pues yo voy a salvar mi culo, perdóname, y a ustedes hacen lo que quieren, no salió del país, levantó la voz, exige el apoyo de Estados Unidos, porque ahí en el pacto, ¿por qué Estados Unidos nos manda algunas armas? Podrían mandar mejor y defender, como dicen que de OTAN, nos gustaría que OTAN nos ayude con toda la protección que puede. No, nos mandan unas migajas, pero gracias por lo que mandan de Europa, de Estados Unidos, para aguantarnos y protegernos en esta guerra. Pero la verdad, si OTAN podría ser, pues podríamos protegernos mucho mejor, tú sabes. Entonces, gracias a él que no nos vendió. Porque en estas guerras llegan y dices, oye, güey, ¿te pago esto? Y dame parte. No salió, no vendió, no es corrupto, está luchando con la corrupción, está luchando con... Esto está difícil el trabajo, imagínate. O sea, si alguien va a ver la foto de Zelensky antes de la guerra y ahora, está cabrón. Envejeció como 30 años, parece. Y o sea, imagínate la presión, o sea, vivir cada día y todo esto. Por eso nosotros estamos diciendo gracias que no te fuiste, gracias que no nos vendiste, porque mañana nos pueden vender como cualquier país república chiquita que es parte de Rusia ahí. Y tengo amigas de cada república que viene, ni sabe ni su idioma ni dónde vienen, porque ya dicen, yo soy rusa. Yo no quiero ser rusa, yo tengo mi nación, yo soy patriota. ¿Sabes? Si quiero que se respete esto, somos país independiente y no deberíamos de ser corruptos para que Rusia roba todo de nuestro país. Nosotros como país independiente hacemos negocio con otros países como nosotros queremos, ¿sabes? Entonces, por eso Estados Unidos está ayudando a Ucrania, justo con el acuerdo que pusimos. Porque sí, nos aplicaron duro, pero no teníamos de otra forma y lo que nos queda es defendernos. Pero de cualquier manera, escúchame, OTAN jamás va a aceptar Ucrania, jamás, es imposible. Ucrania geográficamente se encuentra en el centro de Europa. Sí. Estamos, o sea, hay Bielorrusia, hay Rusia, no hay manera. Y pues Putin, ¿cómo va a defender sus mentiras y las cosas que está haciendo? OTAN nos atacó, OTAN nos está acercando, OTAN ni pensaba recibirnos y no va a recibirnos nunca. Yo no sé cómo se van a acabar las cosas, pero está muy triste. Esperamos que con bien, pero bueno, es muy fascinante escucharlo desde la perspectiva de, pues sí, una ucraniana, ¿no? Que en el comienzo dijimos un poco entre broma de sí, como es como lo que más la gente te pregunta, y creo que con ese podcast ya quedó claro, ¿no? O sea, hasta otra cosa, o sea, OTAN está, otro argumento que voy a poner ahí en comentarios que están diciendo esto. OTAN, otros países que están en la frontera con Rusia, a ver, ¿quiénes son? Finlandia, Estonia y ¿qué es más? Lituania. ¿Con Rusia? Ajá. Estonia, Finlandia, Lituania. Ajá, estos chiquitos. Sí. Pues, hay unos de ellos antes estaban en OTAN. Mi pregunta es, ¿no apretaba a Putin eso? No apretaba. Pero fue sucesivamente. Y luego Finlandia se agregó y dijo, yo mejor me voy a OTAN porque no mames. Sí, de hecho, sí. Eso fue. Entonces, esto Finlandia que no apretaba, vamos a ver la mapa. Sí. ¿Dónde se termina Rusia y dónde se termina Estados Unidos? Hay como 2 kilómetros, ¿sabes? Sí. En lo que es el otro lado del Pacífico, ¿no? Entre Alaska OTAN, esa. Sí. Alaska, ¿no? Y eso. Sí. Hay como un puente donde tienen arreglos. Ahí no aprieta OTAN. Sí. ¿Me explico? Sí.
Entonces eso es como una excusa muy X, o sea, no es esto. Es más profundo el tema lo que quieren, porque se encuentra en el centro, tiene muchos recursos, quieren robar, quieren controlar este territorio, pero... Y pasa muchos recursos por ahí. Gas. Exacto. Ahora en Alemania fue una broncota porque, claro, antes recibimos el gas de los rusos, ¿no? Ya con eso, boom, apagaron el Y gas. caro, sale, o sea, No, y carísimo. Europa sufre ahora todo Sí, esto porque esta sale carísimo. Sí. Hablé con compas míos que en invierno ahí al mes, para un depa como aquí más o menos, de ese tamaño, fácil sale más de 8,000 pesos solo al mes para pagar el gas, ¿no? Para tenerlo calentito. Y aparte ustedes, europeos, de los impuestos lo que están pagando, este dinero se va a apoyo militar. También, sí. Si no ustedes, mañana no existía el pasaporte ucraniano, o sea, esa es la verdad. Y si no Zelensky, tampoco no existía la cultura ni ucranianos. Y eso hay que entender, y eso hay que respetar, no atacar con comentarios así como que, ay, Zelensky es pendejo, ay, OTAN. No, cuidadosamente, amigos. Porque tú, cuando vives en tu país, y mexicanos son muy patriotas, y me van a entender. ¿Sabes qué tal? No le gusta cuando los de Estados Unidos echan una tequila y dicen como que es la tequila de Estados Unidos. Hasta a mí me enoja, porque tequila viene de México. No, y es un hecho, o sea, lo que tú comentas, o sea, con todo el respeto hacia todos los rusos que conozco, pero el proceso que describiste hasta se podía llamar colonización de territorios eslavos que no son rusos por parte de los rusos es históricamente probado, o sea, Ucrania siempre ha visto esa presión, ¿no? Por parte de Rusia y que querían, no sé, no quiero decir tal vez aniquilar la cultura, pero sí como boom, aquí somos nosotros, controlar. Aquí es nuestro idioma y ustedes... Yo soy de 1990, ya tengo 35 años. Y yo cuando estudiaba en mi escuela teníamos idioma ucraniano. Pero cuando tienes estas actividades de bailes, de teatro y demás, ahí como que fue una propaganda, como debes de hablar ruso, porque en ucraniano hablan la gente menos, ¿sabes? Y fue muy penoso, porque también cuando íbamos a estos, ¿sabes? Niños van a estos campings de vacaciones con los niños y llegaban los rusos. Entonces, ¿cómo explico? O sea, por ejemplo, en ucraniano es como, ¿qué? ¿No? Se pronuncia así como, «sho». En ruso es como, «что». Entonces, nosotros cuando tratábamos de hablar de ruso, entonces sale como «sho». Y ellos así como que, ay, pronuncia bien, es «что». Y como que, ¿sabes? O sea, como que trataban humillarnos, hacernos menos y demás. Y te digo que ucranianos son muy inteligentes, muy trabajadores. Es gente muy trabajadora. Y a nosotros, con esa corrupción, lo que nos echaban tan menos y pagaban tan poco la salario, pago, y hay muchos ucranianos que son talentosos, que pues, si vamos a investigar, hay muchas marcas. ¿Quién le hizo WhatsApp? ¿Fue un ucraniano? Timberland, como esos zapatos Timberland. Luego, Dios mío, o sea, si vamos a ¿cuántos esos de Haití? Ucranianos, o sea, hay muchos que son inteligentes, ¿sabes? Pero nos estaban siempre humillando, echándonos menos, pagos muy pocos, entonces por eso unos ucranianos empezaron a salir desde Ucrania a buscar mejor vida ahí en Europa, en Estados Unidos y demás para ganar más dinero. Pero hasta el día de hoy sí estamos fuera del país, pero somos patriotas porque yo amo mi país, yo amo mi nación y quiero que todo sea bien para mi nación y donde yo nací, no quiero que se elimine. ¿Y hablas en tu canal también de esto? ¿O en tus redes? En mi canal de YouTube sí hablaba, iba en Ucrania en el momento de la guerra y ahí también subí unos videos. Por el momento estoy parada en mi canal de YouTube. Quiero tomar otro tema, pero sí, ahí pueden buscar alguna información que tal vez puede servir y ser interesante. ¿Sales en redes como Anita? ¿Cómo? En YouTube es Anita con doble N Shpak. Y en mi Instagram es Anna con doble N Shpak. Shpak. Es tu apellido.
Es mi apellido. ¿Ustedes tienen solo un apellido? Normalmente sí. Existe la moda, pero es recién esa moda. Cuando, o sea, normalmente antes se tomaba el apellido del papá, ¿no? Nosotros también. Sí. O sea, como soy en extranjero soy Anna Špak, ¿no? Ajá. Mi nombre y mi apellido. Ajá. Pero en Ucrania, por documentos oficialmente, soy Anna Anatolievna Špak. Anatolievna es del nombre de papá. Que Ok. mi papá se llama Anatoly, entonces soy Anna de Anatoly. Ok. Ustedes lo mismo, ¿no? Bueno, pero el apellido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me No. dieron el apellido de mi papá. Ajá, apellido también. Sí. Lo que existe a veces como que se combina los dos apellidos, ¿no? Por ejemplo, el apellido del papá y de la mamá. Ajá. Y se crean como nombres muy largos. Sí, exacto, como en México. En México, o sea, es como puede ser dos nombres y luego apellido de mamá y apellido de papá, ¿no? O sea, Exacto. puede ser un nombre muy Muy largo. largo. Sí, como, no sé. Hay unos que están pensando para que suene. Algunos están pensando para que suene bonito, ¿no? Sí. Así para que sale como. ¿Cómo Sí. es en la escuela? Así como que, a ver, ¿quién va a contar la poema? María, Guadalupe, ¿no? Y así larguísimo. ¿Y cómo es en el libro? O sea, también se escribe todo, ¿no? Claro. ¿Hay espacio? Encuentran las redes sociales de Anita abajo en la descripción. Anita, muchas gracias por comentar hoy. Gracias Tu a historia. ti, me dio gusto conocerte y pues qué bueno que también llegaste en 2012 Sí, no, está cañón, ya llevamos un montón acá. y apenas nos conocimos. Sí, qué loco. Mi banda, eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye. Ve aquí la historia de Vika, que fue a México desde Ucrania para dedicarse 100% al modelaje. Entérate de su historia y sus choques culturales más fuertes dando clic acá.